Hola, pues muy buenos días. Bienvenidos a Auxilio, soy mamá, a nuestro segundo podcast llamado Auxilio, ¿qué hago con los berrinches? Les recuerdo, mi nombre es Gaby Campos. Yo soy Monse Verduzco. Muy bien, Monse. Un tema tan... Que sabes que creo que el tema, por ejemplo, de los berrinches, actualmente ahora se ha puesto como inclusive en tela de juicio, por así decirlo, porque entonces dicen los papás de ahora, ¿no? ¿Y qué hacemos? O sea, ahora resulta que ya no se les puede gritar. Ahora resulta que ya no se les puede dar un jalón como de dónde agarrar información, ¿sabes? Entonces, creo que es importante que tengamos fuentes de información que nos puedan ayudar precisamente a saber, pues, cómo le puedo hacer cuando está emberrinchado y no quiere de veras ni siquiera escuchar. Así es, Monse, y más cuando el berrinche lo hace delante de la gente. Claro. Y la gente, hay múltiples opiniones. Déjalo, porque si lo escuchas, si le haces caso, se va a acostumbrar. Ándale, como déjalo, ahorita se calma, ¿no? Claro, o sea, claro. No le hagas caso o demás. Y eso más a la larga es como ignorar lo que con el pequeñito está pasando. Exacto, ¿no? Sí, que también es importante diferenciar, por ejemplo, o ver las edades en las que se dan los berrinches, porque es diferente, ¿eh? La gente piensa como que mi niño es berrinchudo y así es. En realidad no, tiene que ver con las edades del pequeño, porque ocurren de diferente manera los berrinches. Es decir, entre más chiquitos se corresponden a otra cosa, entre más grandes corresponden a otra completamente diferente, ¿no? Entonces, exacto, sí vale la pena que le echemos por ahí una ojeada de ver, pues, en qué edad está mi hijo, qué es la etapa que está experimentando, y de ahí, pues, partir a la diferente solución. Porque yo creo, que como que buscan, a veces, o buscamos como papás, como tener la llave maestra, como es que con eso se le va a quitar. Si tú me das esto, se te quitó lo berrinchudo. Y pues no funciona así. Exactamente, y como tú decías, es como por etapas, dependiendo de la etapa que el niño esté, es lo que va a pasar. Y sí, en este caso me gustaría hablar el por qué ocurren los berrinches. Todo tiene en la vida un claro, porqué. Sí, entonces nos vamos a ir a la raíz del tema. Podría ser, todos tenemos, pues es un cerebro, ¿verdad? Claro. Para entendernos un poquito más, vamos a hablar de una manera metafórica. Existen dos cerebros. Claro. Por decir, el cerebro emocional y el cerebro, el otro con el que piensas, con el que decides, con el que reflexionas. Claro, que en psicología se le puede llamar los dos hemisferios, el derecho y el izquierdo. Izquierdo y el izquierdo. Si estuviera partido a la mitad. Exactamente. Entonces, uno está dedicado a unas funciones y otro a otro. Claro. Como podemos ver, los niños en edad preescolar, 1, 2, 3, 4 años, utilizan mucho el cerebro emocional, con el que hacen, con el de las emociones, la tristeza, el enojo y demás, es con el que más trabajan ellos. Claro. Su cerebro, con el que piensa, por así decirlo, o el racional, apenas está en proceso de desarrollo. Claro. ¿Sí? Por eso es que los niños actúan con el cerebro emocional por la edad en la que están, porque todavía el racional no lo tienen claro. Desarrollado. Y los niños, como no lo tienen desarrollado, quieren las cosas aquí, las quieren ahora. Exacto. ¿Sí? Y los papás decimos, entonces en ese momento, qué berrinchudo eres. No es que sea berrinchudo, es que está en proceso y en la etapa de que su cerebro, que le ayuda a tomar decisiones, que le ayuda a pensar, todavía no se está desarrollando. Es correcto. ¿Sí? Vamos a ayudarlo a desarrollar con las intervenciones de papá y mamá. Cómo redirigirte y vamos ayudando a desarrollar ese cerebro. Por lo tanto, los niños funcionan con el otro cerebro, ¿sí? Con el emocional. Claro. Fíjate que, o sea, dentro de creo que tienen un tanto a los 48 meses, que son aproximadamente los 4 años. Precisamente lo que es el lóbulo frontal en cuestión de las funciones cognitivas del cerebro, aún no está súper desarrollado, entonces lo encargado para regular la conducta, las emociones y demás, lo regulamos los seres humanos ya más grandes, con esta parte de enfrente del cerebro, por así decirlo, ¿no? Entonces, en el niño todavía no está desarrollado. Esto hace que en esta etapa precisamente se dirijan por algo que se llama el principio del placer, que es lo que tú dices, lo emocional yo lo quiero. Entonces, el principio del placer es, yo quiero eso y no me interesa nada más. Para el niño no hay razón. Exacto, porque dentro de su cognición lo que le está pasando es que él lo único que quiere es tal cosa que vio, que color, que vio en lo que sea, y lo quiere ya. Entonces, es importante, por ejemplo, en esta etapa,
llevarla de la mejor manera y canalizarla. ¿Por qué? Porque no se trata solamente de decir, ¡ay, que no! Y te castigo y no sé qué. Porque entonces lo que estamos haciendo es que no quiera buscar lo que él desea, ¿no? Entonces decía, por ejemplo, el autor, cuando esto pase, lo que queremos hacer del pequeño es alguien que vaya tras sus metas, que vaya tras lo que quiere y que se empeñe en lograrlo. Entonces, si yo desde pequeño le hago saber como es que no, vas a crear en él una conciencia de, bueno, pues entonces no. Y entonces se convierte en seres humanos, a lo mejor, influyen muchos otros factores, pero se convierte en seres humanos adultos que a lo mejor pues no tienen mucha ambición o no están buscando demasiadas cosas en la vida. Entonces sí vale la pena que al tiempo, por ejemplo, de los berrinches, sí tengamos que identificar en qué etapa está, qué es lo que está buscando, qué quiere, porque muchas veces, insisto, pueden ser tanto el estímulo inmediato o quizá hay una cosa detrás que no estamos viendo, ¿sabes? Sí. En cuestión de familia. Ahí decía otra autora, mencionaba, todo berrinche trae detrás algo, ¿sí? Es, por ejemplo, como un iceberg. Solo del niño vemos la puntita, claro, que es el pequeñito, y abajo es todo lo que trae, y que puede ser incluso sueño, claro, puede ser hambre, puede ser calor, puede ser sed, y nosotros lo interpretamos como berrinche, porque el niño no tiene la capacidad de decir, mamá, fíjate que estamos en tiempo de calor y pues claro, me estoy como deshidratando y pues como que tengo que tomar agua. Entonces, el niño lo va a representar con un berrinche. Claro. Entonces, nosotros como adultos a cargo, como adultos responsables del pequeñito, debemos saber guiar a este pequeño. Y yo incluso, por ejemplo, ahí en la escuela, lo que hago es hacer como muy consciente al niño. Ya cuando está tranquilo, ahorita vamos a mencionar ese tema de cómo tratar de tranquilizar un berrinche. Ya cuando esté tranquilo, ahorita lo que mencionabas, hacer muy conscientes al pequeñito de lo que está sucediendo. No nomás decirle no y punto, porque yo estoy convencida que decir no y punto vuelve a suceder. En cambio, cuando yo lo voy haciendo consciente, mira por esto, mira por aquello, cuando yo le voy explicando, va a entender claro, la situación a su nivel, poco a poco, claro, que le digamos no y punto. O a veces creemos que porque son niños no nos van a entender. Y los niños entienden mejor de lo que creemos. Claro, y sobre todo, ¿sabes qué? Digo, esto que mencionas es importante porque sí es cierto, sí hay que dialogar, sí hay que hablar. Sin embargo, si tú quieres hablar en el momento de la crisis, en el momento en el que el niño está, yo no quiero saber nada, en ese momento, claro que no te va a escuchar, porque en ese momento está desbordado, invadido de emociones, está invadido de emociones, está fuera de sí. Entonces, ¿qué se tiene que hacer, por ejemplo, cuando tenemos a alguien un pequeñito que ya hizo un berrinche y está a lo mejor dando vueltas o está, porque hay diferentes grados, ¿no? Hay que esperar, hay que contener, y con esto contener, ahora sí que como tú quieras. Hay muchos tips de repente en redes sociales que te dicen, es que lo tienes que abrazar, o es que lo tienes que dejar aislado, o es que lo tienes que dejar quieto, o es que lo sientes en la silla de pensar. Es decir, las diferentes situaciones que te ayuden a regularlo, lo que tú quieras utilizar está bien. Sin embargo, sí es importante que te des un tiempo en el cual que se calme y después viene ahora sí la retroalimentación. Oye, ¿qué pasó? Oye, es que mira, y empiezas a explicar. Ojo con esto, no quiere decir que tú le vas a decir una vez que tu hijo, por obra de magia, no, ya no va a hacer otra vez berrinche, ¿no? Pero sí es importante que tengas este tiempo en el cual tú lo ayudes a regularse y después, ahora sí platicamos o dialogamos acerca de lo que pasó, por qué pasó y demás. Si, por ejemplo, los berrinches ya pasaron, es decir, ya van 5 a la semana, o ya van 3 a la semana, o ya de plano ves como que son muy constantes, entonces sí vale la pena que te metas, echar un clavado, a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Qué está pidiendo? Porque no es solamente es que hizo berrinche por la pelota, hizo berrinche por el libro, no, quiere decir que hay algo más que está detrás que es importante que revisemos. Entonces puede ser una falta de algo, no sé, inclusive ahora sí que tiempo en familia, límites, puede ser falta de conexión, no sabemos, pero sí es importante que tengamos como una mirada 360 para ver qué está pasando y pues no solamente el niño, sino ¿qué más, no? Claro, Monse, y ahí lo que mencionas es muy importante, el estar como alertas y pendientes, claro, de los signos que me está mostrando mi hijo, y no nomás de la familia, sino también en la escuela. Claro. ¿Sí? Cuando los maestros mandan llamar a la mamá, al papá, por alguna actitud inadecuada, yo creo que hay que atender, ¿sí? Ya si ves que es muy repetitivo o algo, ya como dices tú, muy importante, entonces ya valdrá la pena recurrir a atención profesional para ver qué es lo que está ocurriendo
con mi hijo. Porque a veces también en los berrinches, lo mencionaba al principio, los papás a veces nos cerramos en a lo mejor no cambiar de actitud, sino en lo más fácil que es la nalgada, el grito, pero realmente esa situación es pues, más bien con nosotros. ¿Por qué? Porque ya me desesperé. Claro. Porque ya me siento sin salida, claro. Y pues mejor te doy unas nalgadas, te doy un pellizco, pero pues realmente nosotros, porque ya nos desesperamos, ya no encontramos la solución. Exacto. Sí, de hecho, inclusive tuvimos la oportunidad de ver alguna pregunta que pusieron ahí en las redes sociales que decían qué hacían los papás antes. Entonces, yo creo que dentro de las cosas que a lo mejor la mayoría nos tocó era esta cuestión de, ¿sabes qué es que no se comporta? Pues era una reacción instantánea, ¿no? Que le dabas el pellizco o ya te volteaban a ver y era de, ya sabías que te esperaba, ¿no? En ese sentido. Pero desafortunadamente así eran las generaciones de antes y realmente te das cuenta que no funcionó, ¿sabes? Porque si tú me dijeras, no, ¿sabes qué? A mí me nalgueaban y ahora estoy muy bien. Y tengo mi amor propio genial y tengo mis emociones súper sanas y tengo como toda esta parte, pues diríamos, bueno, a lo mejor pues sí, funcionó, ¿verdad? Pero ahora te das cuenta que dentro de todo lo que se ha publicado, dentro de los libros que hay, de todo el material que puedes adquirir, de verdad te das cuenta que hay muchas opciones y sobre todo que permean más fácil que el que solo sea como un acto de violencia inmediatamente, ¿no? Entonces, yo creo que sí vale la pena, de verdad que como papás, te eches un clavado de decir, bueno, a ver, ¿qué estrategias yo puedo aplicar o qué me está pidiendo mi hijo con el berrinche? En primera, para dárselo y de qué manera. Y cuando digo dárselo no me refiero al juguete, no me refiero a lo que quería, sino de qué quiere. A lo mejor quiere atención, a lo mejor quiere más tiempo de juego, o sea, identificar. Y te está pidiendo algo. Y yo creo que ahí, Monse, el decir, cambiar estos paradigmas que traemos de hace mucho, claro, es la actitud. Sí. Quiero cambiar con mi hijo, quiero una disciplina diferente, quiero una educación diferente. Aquí es mucho la actitud, ¿sí? Claro. A lo mejor los que están escuchando pueden decir, ay, qué fácil hablan. Sí, en algún momento pasamos por los temidos berrinches, pero yo creo que el cambio de actitud, de manera de ver la vida, de que los pequeñitos son, aunque sean pequeñitos, son seres humanos y merecen todo nuestro respeto, todo nuestro entendimiento hacia ellos, ¿no? Claro, sí, y sobre todo digo, yo siempre dentro de mi labor como psicóloga, pues trabajo muchísimo de la mano con los papás y yo siempre en sesión, la primera sesión siempre abro diciendo, esto es un equipo y todo lo que tiene mi hijo, absolutamente todo lo que tiene tu hijo y el mío, tiene que ver con los papás, absolutamente todo. Si tú me dices, ay, no, pues es que el niño, ¿quién sabe qué trae? No, en realidad, no es el niño, sí es el niño parte de la Somos participación, nosotros. pero como papá es importante. Entonces, sí tenemos que, insisto, como papás, verdaderamente ver por dónde va la cosa, por así decirlo, y darle por ahí, pues porque debido a que es importante, ¿no? Entonces, dentro de todo lo que se ha hablado, dentro de todo lo que se ha investigado y demás, yo sé que a veces es como complicado porque pues te encuentras un montón de información en las redes sociales. Que hagas esto, que haces esto otro, que haces esto otro. Yo pudiera decir, lo principal es conoce a tu hijo. ¿Sabes claro. que por dónde va? Si el tuyo es más de oír, el tuyo es más de ver, el tuyo es más de que lo lecciones con juegos, el tuyo es más de que lo lecciones más firme, en cuestión de, más rígido, esa es la palabra que buscaba, como de, a ver, hijo, no, esto es 1, 2 y 3, órale, así te funciona, perfecto. Y es importantísimo esa parte, entonces el sentarte y dialogar, el encontrarte con tu hijo te ayuda a poder saber por dónde le vas a dar, porque pues no todos los niños son iguales. Y más que nada hago alusión a eso muy importante que mencionas, Monse. A veces con los hijos decimos, ay, ¿qué hago si mi hijo hace berrinche? ¿Qué hago? ¿Qué hago si esto? ¿Qué hago si lo otro? Es, como dices tú, es ¿qué mi hijo necesita de mí? Sí, claro. ¿Sí? Ahorita lo mencionaste muy importante, cuando mi hijo hace un berrinche, cuando hay situaciones inadecuadas o comportamientos, no es que sea mi hijo, es que soy yo. Entonces, ahí yo creo que entra la pregunta, ¿qué necesita mi hijo de mí? Una mamá que esté sana, una mamá que voltee a verse hacia adentro, claro. Y diga, a ver, esto me molesta de mi hijo, no es tu hijo el que te molesta, es su actitud, me molesta esto, pero ¿qué de él que me molesta? Tengo yo algo,
¿sí? Claro. Y ahí es donde valdría la pena una revisión, de acudir a profesional, pero sí decir, ¿qué necesita mi hijo de Claro. mí? ¿Sí? Que no todo es bonito, ¿eh? No es como que digamos, ay, ¿sabes qué? Digo, no es igual para todos los casos. Ocupa más horas de juego, ocupa más horas de convivencia, a lo mejor sí, pero también es importante, a lo mejor necesita límites, ¿sabes? Ese será otro tema Que ese otro muy tema, importante. pero que sí creo Sí. que muchas veces también cuando de repente decimos, es que no sé qué hacer con él, bueno, a lo mejor, ¿cómo estás aplicando los límites con tu hijo? Claro. O sea, ¿hay alguna cuestión de saber qué puede y qué no puede hacer? Porque eso también es importante y no solamente es como la parte más blanda o más bonita como de, bueno, a lo mejor quiere que juguemos más, que es muy importante, Claro. pero también puede verse desde ahí, ¿sabes? Entonces, sí vale la pena de verdad, insisto, una vez más, el conectar con tu hijo y la conexión yo creo que es una de las cosas que a veces los papás me preguntan inclusive en sesión y me dicen, pero es que ¿cómo conecto? ¿De qué se trata la conexión? Entonces, no sé si a ti alguna vez te ha pasado que hayas escuchado, que hayas dicho que conecte, ¿cómo conecto? ¿Te pasa o tú has escuchado al respecto? Sí, exactamente. En la escuela, por ejemplo, me llegan, por ejemplo, hay mamás y me comentan cierta situación y ya se les explica así, lo de la conexión, efectivamente. Claro. ¿Cómo conecto? ¿Qué hago eso? Bueno, acá yo, por ejemplo, les digo, el juego es un arma para mí. Si en la escuela es un arma, un elemento clave para el aprendizaje, claro, estoy segura que también para la conexión entre mamá y papá, mamá e hijo, es mucho más. ¿Sí? Claro. Desde un simple juego, y no juegos elaborados. Yo a veces le decía a una mamá una vez que me abordó, dije, es que los niños no necesitan grandes cosas, los grandes paseos, los grandes viajes. Necesitan tiempo de calidad, tiempo de estar contigo, incluso inventar unas adivinanzas. Claro. Invéntalas tú y el de ella te adivine, ella te las dice y tú adivinas. Es simplemente ese hecho. Esa complicidad. Esa complicidad, y eso es lo que yo les sugiero ahí en la escuela para la conexión. No sé si de alguna otra manera también pueda hacer, que me puedas aportar. Algo, no sé. Sí, claro. Algo súper importante es, para generar esta conexión es, visítalo en su mundo, ¿sí? Muchas veces queremos que él se venga de nosotros. Mira, es que vamos a hacer el jardín, mira, vamos a lavar el carro, cosas que son importantes y que se pueden hacer, pero si yo me atrevería a decirte, si te cuesta trabajo como esto de cómo conecto, visítalo en su mundo, lo que esté haciendo, ve y pregunta qué es, qué estás haciendo, de qué se trata y para qué es. Oye, ¿a ti te gusta dibujar? No, pues que sí. Ah, y esto aquí, ¿le ponemos un sombrero? No, pues no. Todo esto ayuda precisamente a que tú te metas al mundo de él y entonces él dice, quiere venir al mío, le intereso. Y pues eso es importante. Monse, eso es algo muy importante porque a veces los papás pensamos que los niños tienen el mismo cerebro que nosotros. Claro. El tuyo ya está maduro, ya has desarrollado más habilidades que los niños, o creemos que son unos mini adultos. Tampoco son unos mini adultos. Son unos niños y actúan como niños y actúan a la etapa y actúan como, pues es la palabra, como niños. Y a veces yo escuchaba a una autora que decía, es que a veces los niños no se levantan en la mañana y dicen, hoy voy a darle lata a mi mamá, hoy voy a darle lata a la maestra, hoy voy a darle lata a mi papá. No, los niños se levantan siendo niños. Los niños, como dices tú, hay que entrar en su mundo. Ellos vienen a conocer el mundo. ¿Cómo están experimentando? Por medio del berrinche. Porque por medio del berrinche vas a poder redirigir ya cuando conectas con ellos. Y por aquí sí, por aquí no. Y ahí ya vamos construyendo su cerebro o haciéndolo madurar, el cerebro, pues el que piensa, el racional, ¿no? Entonces, los niños no se levantan queriendo joder a la gente. Los niños se levantan porque pues, se tienen que levantar, pero porque van a aprender, están aprendiendo a estar en este mundo. Y digo, aquí viene la pregunta del millón, ¿no? Como dicen, bueno, ¿pero y quién le va a enseñar? Pues nosotros como papás. Y para eso es importante que si de plano tú dices, ¿sabes qué? Es que ya no supe qué hacer, se me salió de las manos, ya no tengo idea de cómo puedo aplicarlo, por eso es importante buscar ayuda. Si tú crees que de plano dices, es que ya no puedo yo con esta situación, ya no puedo con este tema en particular con mi hijo, ok, entonces es un momento de buscar ayuda. ¿Dónde? Pues con los profesionales que se dedican precisamente a toda esta área. Porque sí vale la pena mencionar la importancia de que como papás estemos estables emocionalmente,
Y no necesariamente que vas a terapia, si tú dices, yo estoy bien, me siento tranquilo, no hay nada como que me mueva en cuestión emocional, puedo disciplinar perfecto, ok, no pasa nada, pero muchas veces con papás como que no queremos reconocer algunas áreas donde sabemos que Por ahí como que andamos nos pisan un fallando. callo, que dicen, y entonces pues obviamente genera un impacto no tan favorable con el momento, por ejemplo, de disciplinar y de toda esta parte con los pequeños. Exactamente, a mí sabes que se complica un poquito, trayendo un poquito el tema de hace 8 días de las expectativas contra realidad. Nos hacemos expectativas en nuestra cabeza, no solo de la maternidad, del nacimiento, de la cunita, del cuartito, sino ojalá mi hijo sea así, mi hijo va a ser así, mi hijo va a dormir, mi hijo no va a hacer berrinches, a mi hijo esto, a mi hijo lo otro. Y cuando pasan las cosas, resulta que lo que pensaste no pasó. Claro. Entonces, cuando ponemos expectativas demasiadas en nuestros hijos, es ahí cuando dejamos de ver a nuestros hijos realmente lo que son. Claro, ¿Sí? sí. El comprenderlo aliviana la situación. Claro que sí. Entonces yo siempre digo, realidades 100. Claro. Sí, claro, así. y sobre todo en el tema de la maternidad. Así. Ay, pero bueno, entonces el tiempo se nos fue volando. Nos fue volando. Bueno, dije, ya nos vamos, pero pues aquí nos quedamos otro rato. Perfecto. Sí. Monse, también otra situación muy importante que los papás deben saber, así como los neurológicamente, por qué suceden los berrinches, por qué psicológicamente, sí me gustaría hacer la mención de que existen 2 tipos de berrinches, ¿sí? Ya mencionaba ahorita que los berrinches son unos son de cerebro emocional y otros son de cerebro, ahorita mencionaba un cerebro racional y otro de cerebro emocional. En ambos puede haber berrinches, ¿sí? Yo opino por lo que vivo en la escuela, los berrinches de cerebro emocional es de lo 1, 2, 3, o sea, siempre hay berrinches, pero vamos a ver en qué etapas está el pequeñito, ¿sí? Entonces puede ser los berrinches de cerebro emocional, puede ser como los 2, 3, 4 años, donde el pequeñito los hace y ya está tirado en el piso. Los berrinches del otro cerebro, del que ya va pensando, son como de los 6, 7, 8 años más o menos, donde el niño está adquiriendo un poquitito de conciencia de sí mismo o de comprensión del mundo y sabe qué hacer, sabe qué no hacer. O qué cosas puede obtener, ¿no? En esta parte. Sí, los niños son muy listos, entonces ya saben decir, déjame hago esto, déjame hago aquello otro. Ahí hablamos de un berrinche de cerebro racional, del que piensa, ¿sí? Okay. Sí, y sobre todo que dentro, por ejemplo, todo esto tiene que ver con lo mismo que mencionábamos en cuestión de qué busca mi hijo a través de eso, ¿sí? O sea, si todos los berrinches son constantes, ok, ¿qué es lo que realmente está queriendo? Sí, porque con el berrinche te está diciendo algo, o sea, está comunicando una necesidad. Sí, entonces ya cuando los berrinches son como de más grande, por ejemplo, sí ya van construidos porque, por ejemplo, no sé si te ha tocado alguna vez, es que solamente me hace berrinches cuando estamos en la calle. Claro, porque ya sabe que probablemente vas a ceder porque a ti, como papá, dices, es que voy a hacer. Lo que decíamos al principio, a mí me aterran los berrinches y él ya identificó que a mí me aterran. Entonces, como ya está desarrollándose más o menos su cerebro, dice... Exactamente, entonces en esa parte ya dirigidos en cuestión cognitiva, de sí, decir, claro. Bueno, ¿qué está pasando? ¿No? Entonces, pero bueno, dentro, por ejemplo, de cuando ocurre una escena de berrinche, o sea, a mí me ha tocado, por ejemplo, ver situaciones, tanto ya ves en TikTok, que hay un montón de cosas en esta situación de los niños y todo lo demás de información. A mí me ha tocado ver cuando el momento clímax del berrinche está a todo lo que da y que son pataletas, que son no sé qué y no sé qué y no sé qué. Por ejemplo, hay niños que de repente tienden a destruir cosas o tienden a pegar, que dependiendo de la edad, y que avientan y que te pegan y que todo esto. ¿Qué pudiéramos hacer en ese momento? ¿Sí? Yo veía en el TikTok y veía los comentarios, no, ya con 2 chanclazos tiene, préstemelo tantito, me tembló la mano, o sea, como conmigo sí va a entender, ándale, contigo así no. por el estilo. Y yo diría, bueno, ¿qué se puede hacer en ese momento? O sea, ¿qué hacemos en el momento del clímax? O sea, cuando está así pataleando y demás. Y yo, ¿qué diría? Y reiteramos la cuestión de dar calma, de dar paz. Entonces, ¿qué puedo hacer? Lo más que se pueda, conténlo, ¿sí? Inclusive hasta físicamente se vale que le agarre las manos. Ajá. Y que trates de contener el momento del clímax, ¿sí? Muchas veces dicen, bueno, es que
a veces, como papás, dentro de todo esto, y digo, me imagino, la situación ha de ser difícil, que ya esté todo desbordado, pero caemos precisamente a nosotros también ponernos en la cuestión igual que él. Si tú quieres que tu hijo se calme, pues tú le tienes que dar calma. Es como cuando antes o alguna vez escuché un niño que estaba como llorando, lo escuché como por la calle, estaba como llorando y no se quería calmar, y entonces la mamá a punta de golpes, desafortunadamente, le decía que se calmara, entonces le decía como cuando te deletreaban, ¿no? Que te dije que ya te calmes, o sea, Silabando. exactamente, era en sílaba. Entonces todo eso yo lo escuchaba y decía, señora, primero cálmese usted, o sea, Claro. primero respire usted, cálmese usted y haga esto. Pero fíjate Una que de las cosas, perdón, porque se me va la idea. Una de las cosas que puede funcionar, por ejemplo, en esta parte es, yo siempre les digo, cuando tú de plano digas, es que mi hijo ya, o sea, me desbordó, ¿sabes qué? Regálate los dos 10 minutos de tiempo fuera. Él allá y tú acá. Exacto. ¿Para qué? No es solo el niño, es tú también. Para que te calmes tú y se calme él. Después de los 10 minutos de tiempo fuera, volvemos. A ver, ahora sí, ¿qué pasa? Pero decía una autora ahí, y tú lo mencionabas hace 8 días, muy importante en cuestión del bebé, para que bebé esté bien, mamá necesita estar bien. Y yo creo que en la educación de nuestros hijos siempre es primero la mamá está bien para poder apoyar al bebé, al niño y demás. Uno no da lo que no tiene, entonces tenemos que tener calma, tranquilidad para poder dar eso a nuestros bebés. Y ahorita dices algo muy importante también, cuando el niño yo lo abrazo, me patalea y todo, entonces siento que ahí todavía te está pidiendo espacio. El niño no te va a decir, mamá, dame mi espacio, estoy emberrinchado, estoy en que no puedo. No, el niño va a estar pegarte y pegarte, pero no te está pegando por grosero. Es una reacción natural de su cerebro, de su desarrollo. Y es parte de su desarrollo y es parte de su aprendizaje. Entonces, cuando el niño te sigue pataleando, aunque le digas, no, hijo, no, todavía te pide espacio. Entonces, como dices tú ahí, mejor retirarse los dos. Conoce a tu hijo. Sí, a lo que volvíamos, conoce a tu hijo. Pero yo sí creo, y creo que tú también, si está en un berrinche, ¿qué debo hacer? No es, ay, quédate ahí en la esquina o vete para allá o vete a tu cuarto. Yo siento que si lo mandamos al cuarto, lo estamos excluyendo como del núcleo familiar. Vete al cuarto oscuro de la lavadora y allá. No, es, a lo mejor estás ahí en la sala, está en la sala, tú retírate a la cocina, como eso, hasta que se calmen los dos, porque somos seres humanos y nos llegamos a alterar. Entonces, en esto no puede haber dos personas alteradas. O sea, el fuego no se apaga con no es fuego. Y nosotros somos el adulto a cargo. Entonces, tienes que esperar a tranquilizarte para poder tranquilizar. Y supone que tú eres el adulto a cargo, entonces tú ya estás como un poquito regulado. Entonces, y si no, por eso es importante la terapia para todo el mundo. Sí, ¿por qué no me regulo? ¿Por qué yo me emberrincho junto con mi hijo? ¿Por qué me enoja tanto? ¿Por qué en el supermercado me arrastro igual que él? Entonces, es el momento de buscar ayuda. Ahí. Exactamente. ¿Sí? Entonces, había el punto de conocer a tu hijo y, como dices tú, y ver qué tipo de berrinche te está haciendo. Si ya tiene esta edad, dices, ya sé por dónde vas, ya está premeditado. Pero los de estos no. Claro. ¿Sí? Y eso necesitan mucho apapacho, mucho acompañamiento, mucho abrazarte, que tu hijo se sienta conectado. ¿Sí? Claro. Contigo. Sí, y por ejemplo, en esta parte cuando tú dices, ¿sabes qué? Retírate a la cocina, por ejemplo, o que es un momento en el que se tienen que separar, ¿no? Para que de la misma calma. Área de la Exactamente. Casa. Sí. También es importante que lo hagas regresar. O sea, no solamente es el ya te calmaste, ándale, pues vente. No es de, sí, hijo, ya estás listo, ok, vamos a hablar, ¿qué pasó? ¿Sí explico? Porque muchas veces solo se habla como de lo que se tiene que hacer a la hora del berrinche y que no te pegue o que no se pegue o que no tire cosas, pero no se habla de la parte en la que lo haces volver, en la que le dices, a ver, ¿qué pasó? O sea, hablar a su altura, ¿sabes? El jalarlo jalarte tú a él a su altura y decir, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Por qué te pusiste así? ¿Qué te gustaría que pasara? Oye, pero eso no se puede. Ahora sí que es la parte de la reconciliación donde tiene que haber sí o sí. ¿Por qué? Porque si no, efectivamente son situaciones que se quedan en el aire y que claro que se te puede volver a presentar porque no hubo una solución no se habló al respecto. Y digo, eso pasa inclusive con los adultos. O sea, cuando estamos adultos y tenemos alguna discusión con alguien, lo más ideal es que se solucione a través del diálogo y decir, a ver, espérame, ya nos calmamos, ahora sí vamos a platicar. Igual con los niños. Y les vamos enseñando a los niños
a ver, estamos enojados mamá y yo, bueno, un poco disgustados, nos alejamos, pero luego regresamos y el niño yo creo que poco a poco va entendiendo cómo funciona la vida y va creciendo, haciendo lo mismo, ¿no? Porque ya lo acostumbramos desde pequeño. Yo creo que ahí, Monse, cuando ya el pequeñito hizo su berrinche y demás, a lo mejor, no sé, ahí sea propicio para plantar el límite, que ese va a ser otro tema. Porque no sé por qué fue el berrinche, pero si es ideal, es marcar, decir, vamos a poner aquí el límite. Que es como controlar la situación, ¿no? O sea, como adulto, pues tienes que controlar la situación tú, entonces por eso es importante. Porque es un adulto a cargo, ¿no? Exactamente, pero es importante que estés regulado. Sí. Entonces, si tú crees que sabes que ya me desbordé igual que él, entonces mejor sepárate, tómate un respiro y luego ya regresa porque papá. Y volvemos a lo mismo, porque nos dicen, somos mujeres, somos madres, todo podemos, mi hijo es un berrinche, yo tengo que estar ecuánime, o tengo que estar regulada. Claro que no, eres un ser humano con emociones, con sentimientos, te alteras, te ríes, entonces lo más humano y lo más adecuado es decir, te retiras, hijo, me retiro y utilizarnos. Estamos ¿sí? utilizarnos. Exactamente. Muy bien, por aquí nos mandan una pregunta, vamos a dar lectura. En cuestión de que el niño podría que tomar hasta que puede hacerlo. Sí. A veces si tú ves situaciones pueden negociar que dices abuelita y tú le dices hijo todos los días de la abuelita nos vamos a las 6 de la tarde y tú llegas y no se quiere ir, entonces tú le explicas que hay que ir a la casa, que ya sabe que es su rutina, que vas por él. Pequeño, en cuestión de le falta, en cuestión, yo insisto, el tema de los límites, le falta, porque a lo mejor puede ser, es otro tema, pero puede ser que a lo mejor en casa de abuelita no tiene límites, entonces pues le gusta más casa de abuelita. Entonces eso pudiera ser un ejemplo sencillo en cuestión de un berrinche simple, entre comillas, ¿sí? Bien, ¿cómo se vuelve un berrinche ya como más, anormal? Más grande? ¿A eso se referiría a normal? Yo creo que sí, ¿no? Como anormal podría ser algo que está como fuera de. Espero que sí la contestemos. Exacto, si no, con todo gusto nos escribo otra vez. Claro. ¿Qué pudiera ser un berrinche? Ya cuando, por ejemplo, tenemos niños más grandes, tenemos hijos más grandes que no quieren ir a la escuela, por ejemplo, ¿sí? Cuando no quieren ir a la escuela porque, pues, les duele la panza pero que tú ya identificaste que en realidad está bien de salud, solo que no quiere ir a la escuela y llora. Y el pretexto es me duele la panza. Sí, ya, claro. O sea, ahí tenemos que ver qué está pasando otra vez, a revisar en el contexto de... Existe también los tipos de berrinches que todos conocemos en el cual el niño ya se desbordó. O sea, ¿cómo es desbordarse? Cuando está dando vueltas en el piso, está tirando cosas, ese sería un berrinche ya que se pasó porque se desborda. Entonces, también ahora es importante visualizar qué le falta al pequeño y también ver si esto es muy recurrente, si te pasa muy seguido, si es momento de buscar ayuda. ¿Para qué? Para que tanto el niño aprenda a regular sus emociones, que a lo mejor está muy emocional en cuestión de que algo le pasó y no puede contener y por eso es que avienta y todo. Vale la pena que lo revises, qué pasa con él, y también vale la pena que tú revises a la par qué es lo que está ocurriendo dentro de tu dinámica familiar que hace que el pequeño completamente se desborde por esa situación. Entonces, ahí como mencionas, es muy importante como papás estar alertas y pendientes. A ver, me dices no quieres ir a la escuela, ya es la tercera vez, ya es la cuarta vez, en ese momento ya es para buscar ayuda, o ya al menos que se te prenda una alerta de... Ándale. Como un signo de interrogación de peligro. ¿Está bien? No está bien, sí, porque ahí hablamos de un berrinche de cerebro racional. Claro, con ¿sí? más grandes. Porque, es decir, no quiero ir a la escuela y le voy a decir que me dé el estómago, que me dé la cabeza y con un poquito de emoción que le ponga, va a funcionar. Claro. ¿Sí? Que sí pasa, o sea, sí, inclusive claro. Dentro de las manifestaciones físicas, sí se puede llegar a dar, o sea, claro. Sabemos que las emociones rigen completamente nuestro cuerpo. Vida. Somos emocionales. Puede que sí le duela la panza, pero en cuestión es por una situación emocional claro. o psicológica que puede traer en esa parte. Sí, claro. Muy bien. ¿Había otra pregunta? Sí, ¿había otra pregunta? Ya no había preguntas. Okay. Solo esa. Y ahí yo en la escuela también les hago mucho mención de que los papás, sí, eso tenemos que identificar qué tipo de berrinche nos están haciendo. Igual incluso en la escuela pasa. Claro. Dicen, Gaby, me quiero ir a la escuela porque me siento mal. Entonces ya van con nosotros, les damos como una pastillita de esas de sabores. Si regresa... No digas. Ya me descubrieron. Si regresa, sí se siente mal tal vez. Pero si ya no regresa, entonces
Ya, es como ir identificando y conociendo Claro. al niño. Y es lo mismo, conoces a tu hijo, conoces perfectamente a tu alumno. ¿Sí? Claro. Y ahí a veces el niño que de repente no va allá a la dirección o no es recurrente pues su que me siento mal, quizá siempre está diciéndome la verdad, posiblemente Claro. sí esté pasando. Exacto. O sea, tanto pasa como en la escuela y que tenemos que saber identificar como maestras, como también pasa pues en la casa. Es la misma situación, ¿no? Claro. Identificar en un lado y identificar en otro. Entonces, pues sí, ¿qué pudiéramos decir que te das cuenta cuando la situación ya está rebasando? Es la periodicidad. Periodicidad. Así mero. Y también otra cosa que les decía en la escuela, no nomás en los berrinches, al primer signo de sospecha de algo, acudir con quien debe ser. ¿Sí? Que mi hijo no duerme, que mi hijo tiene miedos más de lo normal, que mi hijo, yo creo que ya es momento de acudir. También en la escuela igual, a ver, no quieres trabajar, no quieres hacer esto, claro. Ya son signos. O ante sospecha de algo, a ver, déjame, recurro con quien es. Ya sé, con el que recurro me dice, no pasa nada, seguimos caminando normal. Si no, entonces, todo a tiempo es muy, muy preventivo. Claro, sí, entonces, sin duda alguna es un tema, digo, que nos pudiéramos ir... Pudiera haber una segunda parte. Ándale, puede haber una segunda parte. Sí. Yo espero de verdad que hayamos contestado sus preguntas, así como nos las hicieron llegar. Y si no, pues con todo gusto los podemos retomar la siguiente vez, ¿no? Entonces, ¿qué nos pudiéramos llevar? ¿Qué nos pudiéramos así como de acordeón? Como que dices, a ver, esto fue, número 1, hay que conocer el tipo de berrinche en la edad en la que está. Hay que conocer o tener una mirada 360 de ver qué es lo que está pasando en cuestión y de reconocer si ya, por ejemplo, llevo mucho tiempo estancado en este tema con este berrinche sobre esto, sí vale la pena que ya revises, inclusive con un profesional, qué está pasando. Es una bandera roja que nos está mostrando el pequeño, ¿sí? Y nuestros hijos siempre nos hablan con sus acciones. ¿Sí? No nos hablan con, oye, mamá, quisiera ir con ayuda profesional. No, siempre sus acciones tenemos que interpretarlas. Por eso como mamás es a las vivas para saber qué es lo que me está queriendo decir mi pequeño. Claro, sí, entonces, pues reiteramos nuevamente el uso de la terapia psicológica. Creo que ahora en el presente se está llevando a cabo cada vez más y eso está muy padre. Antes realmente para que fuera esa terapia era muy complicado. De hecho, aún hay gente que no va porque por diferentes tabús, porque es para locos, porque todavía no. Entonces, esos paradigmas ya están cambiando. Si están cambiando para asistir a psicólogos, si están cambiando para hacer una nueva educación para nuestros hijos. Claro, entonces sí es importante que tomemos ahí en cuenta y que siempre la terapia esté como una opción, que digas, sabes que ya no pude, sabes que ya no puedo, ya le pregunté a fulanito y como que no me funcionó lo que me dijo, entonces sí vale la pena que lo tengas como opción dentro de tu bolsillo. Y es válido decir, como decíamos hace 8 días, no podemos con todo, y cuando van construyendo nuestros hijos, pues menos vamos pudiendo, y necesitamos sacar ayuda de acá y de acá, y qué mejor que acudir con un profesional. Porque tu amiga te puede decir consejos, pero ella te va a decir consejos a lo que ella vivió. Ajá. Lo vas a tomar, si te ayudan, lo vas a aplicar, pero si no, entonces ya hay que acudir con un profesional. Y hablar siempre de seres humanos es algo tan complejo porque no a todos nos ayuda lo mismo. Claro. O sea, por eso lo que digamos aquí, lo que expresemos, pues tú acórtalo, alárgalo, adáptalo de la manera que tú necesites para la dinámica familiar y que todo vaya avanzando. Sí, porque pues obviamente como papás pues no estamos... No hay un manual, deberíamos de crear uno, pero... Lo vamos a escribir aquí. Mucho tiempo después, en el cual vamos a decir las claves para el éxito en tu crianza. Para que tus hijos no hagan berrinche. Para que tu hijo no haga berrinche. Sí. Pero bueno, por ahora... Hasta ahorita la información que les compartimos es con la mejor intención. Y tómenle nota. Tómenle nota. Si tienen algunas dudas, si hay algún tema del que quieran que platiquemos, también con toda confianza mándenos por ahí sus comentarios. Y pues aquí estaremos al pie del cañón para poder aportar. Y también sabes que más algo muy importante como papás es respirar. La respiración ayuda a tranquilizarte, unas 3 respiradas antes de la nalgada, unas 3 respiradas antes antes del pellizco, para cambiar ese paradigma y tener esa actitud y ese cambio, es decir, es un ser humano que viene a aprender, ¿sí? Es un niño y piensa como un niño, no piensa como adulto, y seguir.
y adelante. Perfecto. Sí. Muy bien, pues les agradecemos a todos los que nos estuvieron por ahí viendo y comentando y demás. Insisto, la información que les damos es precisamente para abonar, para aportar, y si tienen alguna duda, alguna aportación de gente, y con mucho gusto los podemos comentar y platicar la siguiente vez. ¿De acuerdo? Pues les agradecemos. De mi parte, mi compañera. Nuevamente agradecerles a los que nos están escuchando, los que nos están viendo ahí en su trabajo, por habernos sintonizado. Esperemos que esta información sea de utilidad, sea la puedan aplicar en sus familias, en sus hijos. Y como dice Monse, reiterarles, síganos en nuestras redes sociales. Si hay alguna pregunta, alguna duda, algún tema, nos lo pueden hacer saber con mucho gusto para traerles esa información con base a lo que hemos vivido, con base a lo que hemos experimentado y demás. ¿Sí? Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Sí. Bye. Gracias.